Ángel. Ok. Ya, muy bien, ahora sí. Muy buenas noches con todos y todas. Agradezco a Ángel por la oportunidad que me ha brindado y al Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de los Departamentos de Antropología de las Américas y Romanística para poder yo esta noche compartir unas breves reflexiones en torno a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Perú. Tengo aquí una presentación que comprende varios puntos. Evidentemente son puntos a los cuales me encantaría muchísimo profundizar, pero de lo que se trata acá es de dar algunas ideas que le permitan a cada uno de ustedes conocer algo de la realidad, de la situación, de los derechos de los pueblos indígenas en Perú. Y mi ponencia tiene como marco el enfoque antropológico y su vinculación con el tema de los derechos humanos con una mirada desde Latinoamérica. En segundo lugar, pretendo presentarles a ustedes un análisis de cómo se construyen las normas con relación a los derechos indígenas y en particular con relación al territorio y los recursos naturales. ¿Qué es lo que está detrás de la construcción de las normas? ¿Quiénes participan y qué relaciones de poder se establecen? Y aquí particularmente me refiero a la relación Estado-pueblos indígenas. En tercer lugar, analizar cómo participan los pueblos indígenas en la producción o elaboración de las leyes, en las decisiones administrativas que toma el Estado y en los planes de desarrollo. En cuarto lugar, focalizar un tema, las actividades extractivas y las tensiones que se producen político-culturales entre el Estado y los pueblos indígenas en torno al desarrollo de estas actividades en los territorios indígenas. Después, ver la movilización indígena como una categoría social dentro del cual se visibiliza diferentes formas de apropiación discursiva de los derechos, de los temas ambientales, de los temas vinculados al desarrollo, etc. Para finalmente cerrar esta presentación haciendo una reflexión sobre cuál es el papel de la antropología jurídica y los derechos humanos, que es la parte de la disciplina o de la ciencia en la cual yo me he especializado, y es el enfoque que me sirve a mí como concepto teórico para poder analizar las leyes y en particular lo que tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas de partida que quiero compartir con cada uno de ustedes? Primera pregunta, ¿cómo la construcción normativa sobre los derechos indígenas, territorio y recursos naturales visibilizan las relaciones de poder Estado-pueblos indígenas? ¿Cuáles son los obstáculos que limitan la participación de los pueblos indígenas en la producción de las leyes, decisiones administrativas y planes de desarrollo? ¿Cómo las actividades extractivas se constituyen en el espacio de tensiones político-culturales, Estado, pueblos indígenas, y de qué forma afrontan los pueblos indígenas estas tensiones? Cómo en la base de la categoría movilización indígena está la apropiación discursiva
de los derechos humanos, desarrollo sostenible y cambio climático. Aspecto clave para repensar el papel de la antropología jurídica y los derechos humanos. Muy bien, vamos a hacer una breve introducción. Este es Perú. Este es mi país, porque entiendo que varios de ustedes tienen ciertos conocimientos de Perú y es bueno empezar esta conferencia ubicándonos un poco geográficamente. En este mapa que ustedes pueden visualizar, es un mapa etnolingüístico. Un mapa etnolingüístico sobre las lenguas indígenas en el Perú y que informa, de acuerdo a las fuentes oficiales del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y el Banco de Datos de Pueblos Indígenas, cuántos pueblos indígenas u originarios existen en el Perú. De acuerdo a estas fuentes, al día de hoy existen 55 pueblos indígenas originarios. Pero mi país tiene en la zona de la Amazonía 51 pueblos indígenas y en la zona del Ande 4 pueblos. Y tiene 19 familias lingüísticas. Bueno, una familia lingüística está compuesta por una o más lenguas. De estas 19 familias lingüísticas, en la zona andina, que es esta parte, hay 2. Y en la zona amazónica hay 17 familias lingüísticas. ¿Cuántas lenguas vigentes están en el Perú? 48. De las 48 lenguas, en la zona andina, la parte central que señalo ahora, hay 4 lenguas vigentes. Y en la Amazonía, 44 lenguas. ¿Cuántas lenguas se han perdido, se han extinguido en el Perú? 37. Pero los pueblos indígenas u originarios, como están denominados oficialmente, tienen formas de organización, de representación, para poder dialogar y articularse en estos diálogos, por ejemplo, con las instancias oficiales del Estado. Estas organizaciones representan a nivel nacional, porque hay organizaciones de nivel nacional, a estos pueblos indígenas. ¿Cuántas organizaciones indígenas de representación nacional, sea andina o amazónica y de costa, están registrados en el Banco de Datos de Pueblos Indígenas? 7 organizaciones. ¿Cuántas reservas territoriales existen? Las reservas territoriales son espacios creados a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Cuando hablamos de pueblos indígenas en situación de aislamiento, nos referimos a aquellos pueblos que todavía mantienen sus costumbres y que sus tradiciones, pero que están alejados, que no mantienen contacto con la sociedad nacional. Y su contacto podría generar su extinción, porque son altamente vulnerables, por ejemplo, a las enfermedades. Entonces, a favor, para garantizar la vida y la continuidad y la supervivencia de estos pueblos, es que se establecen espacios territoriales denominados reservas territoriales o reservas indígenas, con la finalidad de que en esos espacios puedan continuar viviendo estos pueblos. Muy bien, es una introducción. De acuerdo al censo de autoidentificación del 2017, es un dato, el 25.80% en el Perú se identifica, se autoidentifica, se define, dice yo soy del pueblo indígena quechua, o yo soy del pueblo indígena aymara, yo soy del pueblo aguajún. Entonces, un 25.80% asume su condición de indígena, mientras que el 60% de peruanos se identifica como mestizos.
¿Cuántas comunidades censadas se dieron en esa época? 9.385. De estas 9.385, comunidades nativas censadas fueron 2.703 y comunidades campesinas 6.682. Son simplemente datos. Muy bien. ¿Quiénes son los pueblos indígenas del Perú? ¿Cómo los pueblos indígenas han quedado definidos y fijados en la ley? De acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. Muy bien, de acuerdo a la ley 27811, los pueblos indígenas en mi país son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. En esto se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las comunidades campesinas y nativas. ¿Quiénes son las comunidades nativas? Bueno, de acuerdo al Decreto Ley 22175 de 1978, las comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculados por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. ¿Quiénes son las comunidades campesinas? ¿Cómo han quedado definidas en la ley? Pues bien, aquí está la ley 24656 de 1987. De acuerdo a esta norma, las comunidades campesinas son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios. Estos están ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Muy bien, vamos a hablar ahora una introducción sobre la antropología y derechos humanos. Mirada latinoamericana. Derechos humanos y respeto por las diferencias culturales. Aquí les presento un cuadro de la trayectoria de cómo llegó en la comunidad internacional a reconocerse los derechos humanos, a establecerse este ideal común de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Muy bien, este proceso concluyó efectivamente con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero hay que destacar que en este proceso, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en este caso, solicitó a la Asociación Americana de Antropología una opinión. Y esta opinión sobre la declaración fue presentado por el comité ejecutivo de esta asociación. Y esta asociación llamó la atención sobre la relevancia de que una norma de principio universal, como puede ser los derechos humanos, tuviera en cuenta la diferencia cultural, que el orden mundial necesitaba asegurar, garantizar el respeto por las culturas de los grupos humanos diferentes. Porque en este pronunciamiento que hace la Asociación Americana de Antropología, queda visibilizado que el individuo realiza su personalidad a través de su cultura y por tanto el respeto de las diferencias individuales conlleva un respeto por las diferencias culturales. Muy bien,
Al final, lo que tenemos con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es que se establece efectivamente esta concepción de los derechos y las libertades como una construcción histórica hacia un ideal común que comparten los pueblos y las naciones y cuyo eje central es velar y garantizar la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano en tanto su valor igual y supremo para todos y de cada uno de todos los seres humanos y por encima de cualquier otro dato particular. Evidentemente, esta alusión a la que hace Peces Barba, a la cual estoy citando, es relevante, porque luego, más adelante, veremos cómo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es interpelada por los pueblos indígenas. Y es interpelada, y aquí adelanto, en tanto en cuanto la declaración establece la universalidad de los derechos humanos, pero centralizada en el individuo. Y los pueblos indígenas la interpelan en tanto ellos demandan el reconocimiento y la afirmación de sus derechos colectivos. Muy bien, posteriormente, en el año 1993, quiero resaltar con ustedes que tuvo lugar una conferencia mundial muy importante con relación a los derechos humanos. Y en esa época había un debate sobre, bueno, no es que había en esa época, siempre ha habido un debate, tanto en la opinión académica, en la opinión de los beneficiarios o de los sujetos de derecho, de si los derechos son realmente universales y hasta qué punto son universales y qué pasa con la diferencia cultural. Entonces, en esta conferencia mundial se vuelve a ratificar que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Pero hay un aspecto muy importante que quiero resaltar, y es el párrafo 20 de esta conferencia mundial, de su declaración de esta conferencia mundial. En este párrafo 20, en esta conferencia mundial de derechos humanos que se desarrolló en Viena, se reconoce la dignidad intrínseca y la incomparable construcción de las poblaciones indígenas al desarrollo y el pluralismo de la sociedad. Y hace un llamado a los estados para que se garantice su participación en todos los aspectos de la sociedad y en particular en aquello que les afecta. En otras palabras, se trata de garantizar el respeto de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y aquí se incluye ya esta perspectiva del derecho y del respeto a la diferencia cultural. Muy bien, lo que yo les decía, los derechos humanos incluyen no solamente derechos, sino también obligaciones. Por lo tanto, los derechos humanos implican no solo derechos, sino también la obligación de respetarlos, la obligación de protegerlos y la obligación de realizarlos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos de los demás. Muy bien, ahora vamos a la realidad de los pueblos indígenas del mundo. Las organizaciones indígenas en las sesiones del grupo de trabajo de elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señalaban que los derechos conjuntos de los individuos que forman un grupo constituyen los derechos de la colectividad. Por lo tanto, la afirmación de los derechos colectivos desde la perspectiva de los pueblos indígenas del mundo es una condición previa para el pleno disfrute de todos los derechos humanos individuales de los pueblos indígenas. Hay una interdependencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos. La negación, la vulneración de los derechos colectivos afecta también los derechos individuales.
A nivel de la comunidad internacional, es importante destacar que ha habido una movilización muy importante en el que los pueblos indígenas se han constituido en actores políticos y han logrado incidir e ingresar a la comunidad internacional para conquistar espacios que les permita el reconocimiento de sus derechos. Y esto ha sido muy relevante para la aprobación del convenio 169 de la OIT, cuyo antecedente es el convenio 107 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Luego han tenido una participación extraordinaria en la elaboración de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, y finalmente una participación también muy relevante en la elaboración de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016. Muy bien, cuando hablo del pluralismo legal, hago referencia a una situación en la que dos o más sistemas legales coexisten en un mismo campo. Entonces, citando a Wilson, él señala que las teorías del pluralismo legal permiten analizar y estudiar las relaciones entre estructuras legales, una estructura legal oficial estatal y una estructura legal consuetudinaria, y permite también estudiar las relaciones entre los tribunales que se encargan de hacer justicia, en la justicia ordinaria de los estados como en la justicia consuetudinaria, que en este caso pueden ser los pueblos indígenas. Merry hace en 1988 una afirmación producto de sus estudios y análisis muy relevante que quiero traer aquí a esta conversación. Y es que ella distingue entre un pluralismo legal clásico y un nuevo pluralismo. Este pluralismo clásico venía de la época colonial. Y entonces ella destaca que si bien este pluralismo clásico que viene de las sociedades coloniales y postcoloniales puede ser de alguna manera objeto de crítica, lo relevante es que produjo una versión del pluralismo legal y que sobre la base de ese pluralismo legal ahora se puede etnografiar la realidad presente, porque puede servir de base para generar nuevas direcciones en la investigación del derecho y la sociedad. Y este nuevo pluralismo contemporáneo, que viene del pluralismo clásico, puede ayudar, según Merry, a poner una atención en la especificidad de cómo se desenvuelve el pluralismo jurídico en una situación concreta, teniendo en cuenta las variaciones del proceso social, teniendo en cuenta inclusive los significados ideológicos que muchas veces están presentes dentro de una situación histórica particular. Muy bien, ahora hagamos una mirada antropológica de los aspectos legales de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Stephen Haven en 1990 destacó la relevancia e importancia de la naturaleza del derecho consuetudinario, en el sentido de que condiciona las relaciones pueblos indígenas-Estado e influye en la posición de dichos pueblos en la sociedad nacional. Es decir, que el estudio del derecho consuetudinario en América Latina es muy importante para ubicar a los pueblos indígenas en el contexto social y qué posición tienen en su relación con la sociedad nacional. Y sobre todo es importante, decía él, porque aporta elementos para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, en América Latina se reflexiona sobre el pluralismo jurídico en este enfoque de la antropología jurídica desde el análisis del estudio
del derecho consuetudinario indígena. Y entonces un primer trabajo, si ustedes están interesados en estudiar cuál es la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Perú, un referente que hay que leer es el libro de Steenhagen de 1988 sobre derecho indígena y derechos humanos en América Latina. Después de que Steenhagen hiciera esta publicación, en 1990 se publica el libro La ley y la costumbre, el derecho consuetudinario indígena en América Latina. Este libro es muy relevante porque integra aportes de varios estudiosos latinoamericanos y reflexionan sobre el derecho propio. Y reflexionan en este libro sobre la comprensión de los derechos humanos de los pueblos indígenas y sobre todo la relación entre el derecho consuetudinario y el derecho a la tierra. En el 2014, otro libro que les recomiendo leer es el libro sobre los puentes entre la antropología y el derecho, orientaciones de la antropología jurídica. Este libro tiene 4 aproximaciones diferentes a la antropología jurídica. Yo particularmente, como estoy interesada en el tema de los derechos territoriales, a mí me interesa esta publicación en cuanto me da herramientas teóricas y conceptuales para el estudio del derecho indígena y en particular con relación al territorio y su importancia para el ejercicio de los derechos humanos. Muy bien, quiero señalar, para cerrar esta parte, que mientras había estas reflexiones en torno a la relación derecho consuetudinario y derechos humanos de los pueblos indígenas, y luego un trabajo ya mucho más analítico y de aporte teórico conceptual desde la visión de América Latina, en paralelo se producían movimientos sociales indígenas por la conquista de sus derechos. Y dentro de un contexto de modelo económico neoliberal extractivista de los 90, se produce un reconocimiento de los derechos dentro del marco del constitucionalismo social multicultural que transita hacia el constitucionalismo social. Es decir, que antes de los 90 había un constitucionalismo social multicultural que daba cuenta de la existencia de pueblos y comunidades en las constituciones y se las reconocía. Pero del 90 hacia adelante pasamos a una fase del constitucionalismo social pluricultural en el que se reconoce la naturaleza diversa de la nación y en la cual los estados se comprometen en la vigencia plena de los derechos, se reconoce el derecho consuetudinario. Y en esta fase hay que resaltar las constituciones de Ecuador del 2008 y la de Bolivia del 2009. Con estas constituciones emerge el constitucionalismo social plurinacional. Ya no se habla de pluriculturalidad, sino de plurinacionalidad. Y se habla de un nuevo pacto social dentro de un Estado plurinacional en el que se reconoce a las nacionalidades indígenas, más allá del término pueblos. Vamos a hablar ahora de la construcción normativa y derechos indígenas y territorio de los recursos naturales. Aquí voy a avanzar un poquito más, porque luego esta ponencia las voy a compartir con ustedes y ustedes lo van a poder leer y analizar. Aquí yo quiero responder la primera pregunta. ¿Cómo la construcción normativa sobre los derechos indígenas, territorio y recursos naturales visibilizan las relaciones de poder Estado-pueblos indígenas? Aquí lo que quiero relevar en este pequeño ejemplo que voy a hacer es cómo en la construcción normativa se dan tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas y que estas tensiones están mediadas por las percepciones de alteridad que se dan entre el Estado y los indígenas. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción y elaboración del Convenio 169 de OIT, les doy un ejemplo. 2 percepciones distintas con relación a la inclusión o no del término pueblos en el texto del tratado.
Los estados se oponían, le decían a los pueblos indígenas, no, definitivamente no. El término pueblos indígenas no puede ser incluido en este convenio. ¿Y por qué no? Porque si se incluye desde la percepción de los estados, eso podría significar que los pueblos indígenas serían sujeto de derecho internacional y por tanto gozarían de libre determinación y en consecuencia soberanía sobre los recursos naturales. Entonces los pueblos indígenas reclamaban su condición de pueblos, no en el sentido de ejercer una soberanía sobre los recursos naturales, sino en su condición de descender de aquellas poblaciones ancestrales que existieron antes de la invasión colonial. Bueno, esta polémica, ¿cómo de alguna manera acabó? Acabó con la incorporación del término pueblo indígena con un lenguaje condicionado. ¿En qué sentido? Se incluye el término pueblo indígena en el artículo 1.3 del convenio 169 de la OIT, pero no tiene las consecuencias jurídicas que puede tener en el derecho internacional. En consecuencia, no tienen soberanía sobre los recursos naturales. Muy bien. Voy ahora a hacer un ejemplo de cómo se ha construido el derecho a la consulta previa en el Perú. Les quiero informar, porque entiendo que aquí hay alumnos, estudiantes de distintas disciplinas, y que lógicamente no podrán tener mucho conocimiento de cuestiones muy específicas y normativas en términos de legislación internacional de pueblos indígenas. Entonces, hay un convenio que ya he mencionado anteriormente, que es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien. Esta norma tiene un artículo que reconoce el derecho a la consulta. O sea que los pueblos indígenas hay que reconocerles su capacidad, hay que respetarlos y en consecuencia están en la posición de poder decidir respecto de medidas que el Estado pueda dar en materia legislativa o administrativa. Y por lo tanto, los gobiernos que han ratificado este convenio se obligan a generar todos los medios necesarios, poner todos los recursos necesarios para que estos pueblos puedan ser consultados antes que se apruebe una ley o antes que se dé una medida administrativa. ¿Y cuál es la finalidad de la consulta de acuerdo al convenio 169 de OIT? La finalidad es llegar a un acuerdo con los indígenas o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta por el Estado. Muy bien, les voy a contar que en el Perú, en la génesis de la elaboración de la ley, después de un proceso largo, el Congreso de la República aprueba una ley de consulta, la ley de consulta, para los pueblos indígenas. Pero ¿qué pasó? Que esta ley, para convertirse y ser en ley precisamente y ser obligatoria, necesita ser promulgada por el Estado, ¿no? Entonces, perdón, necesita ser promulgada por el Poder Ejecutivo, firmada por el Presidente de la República. Entonces, el Presidente de la República la observó. Entonces, aquí es interesante analizar cuál es la percepción y el planteamiento indígena, cuál es el planteamiento que queda fijado como desarrollo del derecho a la consulta en la ley aprobada por el Congreso, y cuál es la observación que hace el Poder Ejecutivo. Muy bien. Los pueblos indígenas en su propuesta indígena del 2009 indicaban la relevancia de que en el texto de la ley de consulta se incluya que los pueblos indígenas gozan de libre determinación. Pero la ley aprobada por el Congreso, después de muchos debates, en el cual evidentemente hubo procesos, en los cuales mesas, en los cuales las organizaciones indígenas participaron, en fin, pero al final el Congreso, en el articulado, determinó, en este caso el artículo 1, que la presente ley se interpreta de conformidad con el convenio 169 de la OIT. En consecuencia, este planteamiento de que los pueblos indígenas gozan de libre determinación no se incluyó en la ley aprobada por el Congreso.
Los pueblos indígenas, en su propuesta, señalaban que tienen ellos derecho a la participación y que la ley de la consulta debería garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones del Estado. Que ellos lo que pretenden es lograr que esta norma, en este caso la ley de la consulta, establezca que lo que los pueblos indígenas quieren es construir acuerdos o llegar al consentimiento en el caso que así sea necesario. Y además buscan que las medidas que finalmente se adopten reflejen la influencia real de los indígenas en las decisiones y en los compromisos que se asuman. Bueno, ¿cómo quedó en la ley de consulta aprobada por el Congreso? El artículo 3 dice: la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento. Pone en manera muy relevante la parte esta del instrumento del diálogo intercultural como muy relevante. Y luego también señala que es muy importante que en todo el proceso de la adopción de las decisiones se tomen medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Entonces, habrán medidas legislativas o administrativas que deben ser sometidas a consulta y que la finalidad es alcanzar un acuerdo o lograr un consentimiento. Y que esto se debe desenvolver mediante un diálogo intercultural y que si se toman las decisiones, estas decisiones adoptadas por el Estado deben tener a su vez medidas respetuosas de los derechos colectivos. Muy bien. Entonces, ahora viene la observación que hace el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo ha dicho: un momento, yo así como está esta ley aprobada por el Congreso, yo no la firmo. Aquí primero resuelvan mis observaciones. ¿Y qué es lo que observó el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo dijo que si no se logra el acuerdo o consentimiento, ello no implica que el Estado renuncie al ejercicio del jus imperium. Es decir, aquí el Ejecutivo estaba muy preocupado que una ley sobre consulta a los pueblos indígenas pudiera derivar en un debilitamiento del jus imperium del Estado para tomar las decisiones. Porque si a los pueblos indígenas los vamos a consultar para llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, ¿qué pasa si no dan el consentimiento? Ah, no. Si no dan el consentimiento, en este caso tiene que imperar la decisión del Estado. Y además les preocupaba que esto, digamos, este reconocimiento del derecho a la consulta no pueda finalmente llevar a una situación que ponga en peligro la unidad y la soberanía de la República. Muy bien, ¿qué más les preocupaba en este caso al Poder Ejecutivo? Al Poder Ejecutivo les preocupaba el derecho de veto. El derecho de veto es decir, vinculado a que cuando se desarrolla una consulta, el pueblo indígena pueda decir: no, yo no estoy de acuerdo con este proyecto minero, por ejemplo, o yo no estoy de acuerdo con esta concesión forestal o con esta concesión minera. Entonces el proyecto no va. Entonces el Poder Ejecutivo en su observación destacaba: un momento, un derecho de veto no puede reconocerse a los pueblos indígenas, pero en la ley de la consulta aprobada nunca se habló de un derecho de veto. En la ley de la consulta aprobada se estableció que se desarrollarían las consultas a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas, pero la decisión final corresponde a la entidad estatal. Y que se tienen que tener en cuenta los puntos de vista de los pueblos indígenas y sobre todo analizar las consecuencias que la decisión que se adopte pueda llegar a tener respecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas ya reconocidos constitucionalmente y que también están consignados en los tratados ratificados por el Estado peruano. Muy bien, entonces el Poder Ejecutivo estaba preocupado por los impactos negativos que podía tener la aprobación de una ley de consulta, sobre todo en el clima de las inversiones del país. Y entonces propuso que se agregue un párrafo al articulado
referente a qué cosa es la consulta en la ley. Y propuso este párrafo, y dice lo siguiente: si ejecutado el proceso de consulta, objeto de la presente ley, no se arribase a un acuerdo o consentimiento, la entidad estatal competente decidirá. O sea, les importaba muchísimo que se consulte, ok, pero la decisión final está en el Estado. Muy bien, ahora vamos a pasar, estas cosas las paso, ustedes las pueden leer, porque lo que me interesa ahora es que ustedes puedan reflexionar en torno a cómo cuando se construye una norma y ustedes leen la norma, detrás de la norma se han establecido un conjunto de relaciones y se han establecido un conjunto de cruce de percepciones y debates que al final queda plasmado y fijado en la norma. Por ejemplo, desde el Estado, ¿qué les preocupaba? Garantizar el carácter unitario y soberano de la República, mientras que a los pueblos indígenas, ellos no estaban preocupados por la unidad y la soberanía de la República. Ellos le decían al Estado: un momento, no te preocupes por la unidad o la soberanía, porque nosotros asumimos que somos parte de la nación. Nosotros no estamos cuestionando si somos parte o no somos parte, o estamos proponiendo que se fracture el Estado peruano o una ruptura. Al Estado le preocupaba y le preocupa hasta el día de hoy la soberanía del Estado sobre los recursos naturales, mientras que a los pueblos indígenas lo que les preocupa es que se garantice su derecho a la libre determinación para dirigir su propio desarrollo. El Estado no quiere renunciar a su jus in imperium, mientras que los pueblos indígenas están dispuestos a construir acuerdos, a llegar al consentimiento. El Estado les dice a los indígenas: ustedes no tienen derecho de veto, pero los indígenas dicen: oiga, más allá del tema veto, más allá de si tengo derecho a veto o no, a lo que aquí hay en juego para nosotros es la participación en nuestras decisiones. Queremos participar en aquellas decisiones que nos afectan. La decisión final corresponde al Estado. Ok, que el Estado decida. Y los pueblos indígenas dicen: bien, decidan ustedes, pero queremos que esas decisiones al final aseguren que esas decisiones no nos afecten directamente. Ustedes quieren cuidar el clima de las inversiones del país, pero nosotros queremos salvaguardar nuestro propio desarrollo económico, social y cultural. Y el Estado les dice: las comunidades andinas y de la costa no son pueblos originarios, porque si nosotros les concedemos el derecho a la consulta, luego van a decir: no, no van a dar consentimiento. ¿Y qué hacemos con la actividad minera? ¿Qué hacemos con los proyectos mineros? Pero los pueblos indígenas dicen: un momentito, en nuestra realidad hay comunidades campesinas, hay comunidades nativas, y no interesan las denominaciones. Las denominaciones pueden ser diversas. Aquí lo que se busca proteger es la naturaleza de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la participación indígena en la producción de las leyes y decisiones administrativas y planes de desarrollo. Aquí lo que le quiero decir específicamente sobre mi experiencia de trabajo con pueblos indígenas en la Amazonía es que los pueblos indígenas de la Amazonía reflejan una historia de impactos negativos muy fuertes, como resultado de políticas desarrollistas que en verdad no han tenido en cuenta las prioridades y la participación de los pueblos indígenas. En consecuencia, los pueblos enfrentan problemas de profunda desigualdad, discriminación y falta de acceso a oportunidades para dirigir su propio desarrollo. Ellos en estos momentos se encuentran en un contexto de vigencia de un modelo económico neoliberal extractivista desde los 90, un modelo que prioriza la inversión extranjera, que busca garantizar la igualdad entre los inversionistas nacionales y extranjeros, que le otorga estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros, que promueve un desarrollo armónico con la conservación del ambiente, claro, porque estamos hablando de una década en que los estados empiezan también a asumir compromisos con el tema ambiental a nivel de la comunidad internacional. Y además este modelo busca garantizar
la participación ciudadana en los estudios de evaluación de impacto ambiental. Se promueve la inversión, esta inversión genera impactos en el ambiente, entonces, de acuerdo a este modelo, tenemos que asegurar que participen los ciudadanos en este instrumento relevante que sirve para medir, para saber dónde se va a desarrollar el proyecto y qué impacto va a tener, tanto en el ambiente y tanto en el aspecto también social, ¿no es cierto? Bueno, pues, ¿cuáles son los principales problemas que al día de hoy afrontan los pueblos indígenas del Perú? Yo les puedo decir que entre los problemas que afrontan, vamos a señalar problemas que tienen vieja data, desde el 2001, y que todavía siguen vigentes y que no están resueltos. ¿Y por qué pongo la fecha del 2001? Porque es la fecha en que se pone fin al gobierno, yo diría, del fujimorismo, pero que fue un gobierno que disolvió el Congreso, que no respetó el Estado de Derecho, y que, bueno, en otras palabras, desde mi punto de vista, fue un gobierno autoritario, fue un gobierno que vulneró derechos humanos, fue un gobierno que estabilizó efectivamente la economía en cuestión de aspectos positivos, y fue un gobierno que le puso prácticamente fin al impacto lamentable y triste del terrorismo. O sea, eso definitivamente se reconoce. Pero así como se reconoce que logró acabar con el terrorismo, aunque todavía queda un foco en la zona del BRAE, pero más que nada de narcoterrorismo, lo cierto es que en términos generales controló este impacto tan duro del terrorismo, pero claro, con violaciones de derechos humanos. Pero marco este punto como quiebre, porque de este gobierno pasamos ya a un conjunto de gobiernos que se desenvuelven dentro de un contexto de respeto del sistema democrático y, bueno, desde ese año hasta el día de hoy, los pueblos indígenas siguen afrontando un conjunto de problemas. Estos problemas se agudizan al día de hoy con el tema de la pandemia. ¿Cuáles son esos problemas? Evidentemente son varios, no los vamos a abordar todos, vamos a abordar un par de ellos para tener una idea de la situación. Un primer problema es la ausencia del enfoque intercultural en la atención y contención del COVID-19, de la enfermedad que ahora afecta a nivel mundial. Otro problema son las políticas públicas para pueblos indígenas sin participación plena y efectiva. La ausencia de un sistema de institucionalidad concertada entre el Estado y los pueblos indígenas. Un marco de derechos pendiente, reforma o nueva constitución y ley de pueblos indígenas o originarios. Aquí ustedes recordarán que en la parte introductoria les dije que tanto la ley de comunidades campesinas y como la ley de comunidades nativas vienen de la década del 70. Entonces, al día de hoy han habido acuerdos internacionales a los cuales el Perú se ha adscrito y se necesita armonizar esos derechos consagrados en estas convenciones y en estas declaraciones con el sistema legal nacional, con el sistema legal doméstico. Y no ha ocurrido. Por eso es que los pueblos indígenas vienen demandando desde el 2001 una reforma, una nueva constitución y una ley de pueblos indígenas u originarios actualizada. Otro problema es el Plan de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas y un fondo de desarrollo. O sea, no hay un plan de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas hasta el día de hoy, y mucho menos un fondo económico dirigido a promover su desarrollo. Otro tema es el tema del impacto climático. El impacto que tiene en los derechos humanos, en la vida de los pueblos indígenas, y las medidas de mitigación que adopta el gobierno, y los desafíos para la implementación del enfoque intercultural, género y financiamiento. Otro tema son los conflictos socioambientales por actividades productivas, infraestructura, energía, extractivas, invasión de tierras, minería ilegal, tala ilegal de madera. Otro problema son la protección y seguridad para los y las defensoras de los derechos humanos y ambiente. Muy bien. No sé cuánto tiempo voy, Ángel, para más o menos ir calculando. Sí, bueno, ya tenemos casi una hora, pero muy bien, entonces, puedo muy continuar. fascinante.
Está fascinante, muy bien, entonces voy a continuar. Entonces, si ya es casi una hora, entonces voy a abordar un problema. Esta presentación yo se los voy a dar a Ángel para que lo pueda compartir con los alumnos y voy a abocarme a un tema, que es el tema de los conflictos socioambientales por actividades productivas, infraestructura, energía, extractivas, invasión de tierras, minería ilegal y tala ilegal de madera. Miren, la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman en Perú, da cada mes un reporte sobre los conflictos sociales. Pues bien, en su último reporte, número 200, ha señalado que de los 144 conflictos activos registrados durante septiembre del 2020, el 68.8%, es decir, 99 casos, corresponden a conflictos de tipo socioambiental. Miren ese porcentaje tan grande. Muy bien, los conflictos socioambientales, ¿por qué ocurren? ¿Por qué escalan? ¿Por qué se dan estos conflictos? Miren, estamos hablando desde el inicio de la conferencia sobre la relevancia del derecho a la consulta como un escudo, como un instrumento que tienen los pueblos indígenas para asegurar que las decisiones del Estado no les afecten. Entonces, los conflictos socioambientales escalan justamente porque se omite la consulta. Y se omite la consulta en relación a proyectos extractivos vinculados a proyectos que ya venían siendo desarrollados antes de la aprobación de la ley. Me voy a explicar un poco mejor. La ley de la consulta previa se aprueba en el 2011, mientras que el convenio 169 de la OIT se ratifica y entra en vigencia, se ratifica en el 93, pero entra en vigencia en el 95. Entonces en el Perú se da un debate. ¿Desde cuándo se deben consultar a los pueblos indígenas? Entonces los sectores económicos del Estado dicen, a los pueblos indígenas se les tiene que consultar desde que se aprobó la ley de la consulta previa, es decir, desde 2011. Pero los pueblos indígenas dicen, no, a nosotros nos tienen que consultar desde la fecha en que el convenio 169 de OIT está vigente, es decir, desde 1995, en el que el Estado peruano asumió la obligación de consultarnos. Entonces, desde 1995 hasta el 2011, hay una serie de decisiones administrativas que autorizan proyectos mineros, hidrocarburíferos, forestales, que no fueron consultados. ¿Qué hacemos con esos proyectos que no han sido consultados? Entonces, al haberse omitido esa consulta, al día de hoy, las relaciones entre el Estado, las empresas y las comunidades no son de las mejores, precisamente porque no han sido consultados y reclaman ser consultados. Entonces, yo aquí les quiero citar solamente una sentencia, que es la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolución número 18. Esta sentencia ha estipulado que el Estado debió y debe consultar a los pueblos indígenas desde que estuvo vigente el convenio 169 de la OIT, es decir, desde 1995. Por lo tanto, el sector, vamos a poner aquí, Ministerio de Energía y Minas, tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para relacionarse y establecer espacios de diálogo entre la empresa, los pueblos indígenas, para evaluar qué pasa con estos proyectos que no fueron consultados. Y de ser el caso, y de hecho que así va a ser, porque es lo que plantean y demandan los indígenas, se hagan consultas sobre estos proyectos. Pero claro, esto es bastante complejo, porque hay mucha resistencia de parte de los sectores, pero la Corte Superior, en el caso de un lote de hidrocarburos, que es el lote 116, ha dicho, aquí ha habido un proyecto, lote 116, se ha aprobado, y no ha habido consulta, porque no había ley de consulta previa, porque esta recién se aprobó en el 2011, ok,
este decreto supremo que autorizó este proyecto, nulo. Ahora ustedes vuelvan a hacer una consulta. Muy bien. Los conflictos socioambientales también ocurren por los derrames de hidrocarburos. Es decir, no hay planes adecuados también de alerta temprana, no hay monitoreo ni vigilancia ambiental comunitaria efectiva, los planes de remediación ante un derrame no cumplen con sus objetivos, se afecta la salud, un derrame afecta definitivamente la salud, y cuando afecta la salud, lamentablemente el Estado llega tarde porque no hay una atención prioritaria, y las indemnizaciones por daños muchas veces no son justas. La minería ilegal y la tala ilegal son actos delictivos en el Perú, y estas actividades en los últimos años se han profundizado. ¿El Estado está haciendo esfuerzos para erradicarlos? Sí, está haciendo esfuerzos, pero estos esfuerzos son insuficientes, porque al día de hoy generan muchos conflictos con los indígenas porque están afectando sus territorios. El otro tema que quiero abordar es el tema de la seguridad para los defensores y defensoras de derechos humanos y ambiente. Porque precisamente derivado de los conflictos socioambientales y derivado de la falta de atención del Estado de manera más incisiva para el control de las actividades ilegales de minería ilegal o tala ilegal, es que se está poniendo en riesgo la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos y el ambiente. En este 2020, inclusive en plena fase de la pandemia, han ocurrido 5 asesinatos de defensores. Y la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, ha exigido al Estado que establezca un conjunto de medidas con la finalidad de proteger a estas personas de las amenazas y de los actos de violencia. Y las organizaciones indígenas han denunciado estos actos de criminalidad ante las instancias nacionales e internacionales. Evidentemente, el gobierno ha creado un registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y ha establecido unos lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de los derechos humanos. Pero para las defensoras y los defensores esto es insuficiente. Una hermana ashánica decía ante la Comisión Interamericana que le exigía al Estado que acabe con la violencia, que se titule su comunidad y que los muertos, en este caso sus líderes asesinados, no quede impune. Muchas de estas muertes han ocurrido con motivo precisamente de la defensa de las tierras. Sí, con motivo de la defensa de las tierras. Muy bien. Ahora vamos a pasar. ¿Cuáles son los obstáculos que limitan la participación de los pueblos indígenas en la producción de las leyes, decisiones administrativas y planes de desarrollo? Un obstáculo es que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas está marcada por la desconfianza. Los pueblos indígenas desconfían. Las experiencias históricas de políticas desarrollistas y de grave impacto son muchísimas. La actuación de las élites gobernantes es fuertemente dependiente de la prevalencia de decisiones políticas homogenizantes que todavía tienen en su origen este concepto del Estado monoétnico. Aunque somos un país pluricultural, diverso, hay que respetar la diversidad cultural, pero en la práctica, en la élite gobernante, no está esto. El respeto por la diferencia no está presente. Y eso se percibe en las decisiones que adoptan. Y otro obstáculo es que las demandas de los pueblos indígenas no forman parte de las agendas de los gobiernos. Viene un gobierno, trae su agenda, viene otro, trae su agenda, pero el modelo económico no cambia, ese se mantiene. Y entonces los temas indígenas no son prioritarios y no hay una voluntad política para construir de manera efectiva y real una sociedad basada en el respeto de la diversidad cultural. Vamos a hablar de las tensiones que se dan en torno a las actividades extractivas. Y aquí simplemente voy a señalar directamente un caso. Miren, ven.
antes de señalar el caso, tal vez sea relevante señalar que hay algunos conflictos, pero voy a señalar en particular el de la consulta previa. Hasta el día de hoy se han realizado 54 procesos de consulta previa a los pueblos indígenas para actividades extractivas. Pero en la práctica hay problemas en su implementación. ¿Y por qué hay problemas? Porque los pueblos indígenas participan en estos procesos de diálogo con muchas desventajas. Por ejemplo, no todas las comunidades cuentan con asesoría independiente para su interlocución y el establecimiento de acuerdos con el Estado y las empresas. Entonces, estamos hablando de proyectos muy técnicos muchas veces. O sea, el impacto en el agua, en el ambiente, es visible, se puede entender, en la cultura, se puede entender, pero hay otros aspectos más técnicos de los proyectos que no se comprenden bien y se necesita asesoría. Y si se va a establecer acuerdos de compensación, se necesita de asesoría técnica independiente. Y muchas veces las comunidades campesinas y las comunidades nativas no cuentan con esta asesoría. Bueno, ¿cuál es la posición de los pueblos indígenas frente a los proyectos extractivos? Miren, aquí vamos a presentar dos miradas. Hay un sector indígena para quien las actividades extractivas representan una amenaza por las experiencias previas de gran impacto en la salud, los derrames, en las aguas, etc. Por lo tanto, este sector indígena le dice no a la actividad extractiva en sus territorios. Para este sector indígena es muy importante defender su propio modelo de desarrollo. ¿Cuál es ese modelo de desarrollo? El buen vivir. El vivir de acuerdo a sus costumbres, a su vinculación ancestral que ellos han mantenido con su espacio, con su territorio, generar las propuestas de desarrollo que vengan desde su propio buen vivir. Mientras que hay otro sector de pueblos indígenas que percibe a las actividades extractivas como una oportunidad para su desarrollo sostenible. Es una oportunidad, dicen ellos. Y si es una oportunidad, establezcamos un diálogo y una negociación con el Estado y las industrias extractivas. Y hay algunas experiencias de alianzas para el desarrollo sostenible, hay acuerdos colaborativos, y el distrito, la circunscripción de gobierno, donde se produce, de donde sale el recurso, en este caso les hablo del gas de camisea, percibe una parte del canon, una parte de las regalías, y eso lo destinan al desarrollo del local. Bueno, si esto va directamente a las comunidades, no, les tengo que decir no. Decía, los beneficios que recibe el Estado como regalías, como impuestos, luego se denominan canon para ser transferido a las regiones y a los distintos niveles de gobierno, provincia, distrito, al final no llegan a la comunidad campesina o a la comunidad nativa. La comunidad campesina y la comunidad nativa no recibe beneficio directo, no recibe canon. Muy bien. Vamos a hablar de la movilización indígena y la apropiación discursiva. Miren, aquí solamente brevemente les voy a presentar el caso del pueblo aguajún. El pueblo aguajún está en la zona norte frontera con el Ecuador. Tienen aproximadamente 362 comunidades nativas. Están ubicadas en varias provincias y ocupan el 44.26% del territorio de la región amazónica. Y hablando en términos poblacionales, son 65.828 personas, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas son las comunidades nativas aguajún y huampís. Estas de acá. Perdón. Y vamos a regresar. Y en esta zona, no sé dónde está mi cursor, quiero verlo, aquí está, esta zona, son concesiones mineras. Entonces, sobre los territorios comunales se superponen concesiones mineras. Sobre los territorios comunales aguajún y huampís se superponen el lote de hidrocarburos número 116. Este lote también se superpone sobre la Reserva Comunal, Tuntanay, y sobre la zona reservada Santiago Comay.
Es decir, hay una superposición. Este es el lote que anteriormente les dije, que fue demandado el Estado mediante una acción de amparo porque no fue consultado previamente. Y que finalmente el Poder Judicial ha dicho que vuelvan a consultar, de acuerdo a los principios establecidos en el convenio 169 de OIT y de acuerdo a la ley de la consulta previa. Muy bien. Por una serie de demandas y en particular porque en el 2009 se aprobaron un conjunto de normas sin consulta previa y normas y leyes, yo digo, bueno, ustedes digo normas, pero en realidad tienen una categoría, ¿no? Que es decretos legislativos. Se aprobaron un conjunto de decretos legislativos que afectaban el territorio comunal, lo desarticulaban, hacían que el territorio de las comunidades puedan ser expuestos al libre mercado. Ante estos decretos legislativos desarticuladores de la propiedad comunal, el pueblo Aguajún Guampí se levantó en el 2009 y durante 55 días se concentraron políticamente, o sea, su movilización se concentró políticamente en la Curva del Diablo. Esta fue una movilización nacional, pero el impacto en el pueblo, o sea, nacional en términos indígenas, pero en términos de impacto en el pueblo Aguajún, se concentró en esta zona denominada la Curva del Diablo. Como tenían ya más de 50 días, entonces el gobierno dispuso su desbloqueo. Y este desbloqueo originó la muerte, en el 5 de junio del 2009, la muerte de 23 policías, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua y un policía desaparecido. Fue un hecho triste y lamentable. ¿Por qué? Porque además las comunidades, los miembros de estos pueblos, habían tomado la estación 6 de la empresa Petroperú, aquí. Y aquí estaban los policías que, entre comillas, fueron secuestrados. Pero esto es proceso, actualmente están denunciados un número importante de indígenas acusados de asesinato grave y de secuestro, y bueno, es un hecho lamentable definitivamente. Nadie puede avalar ni suscribir la muerte de los policías. Que esto tiene que ventilarse en un proceso judicial con un debido proceso y los indígenas con todos los derechos que les corresponden, bien, se tiene que hacer así. Miren, han pasado más de 10 años y hasta el momento el caso relacionado con la toma de la estación 6 no está resuelto, pero el caso relacionado con la Curva del Diablo sí. En ese caso, todos los indígenas fueron absueltos. Se reconoció el derecho a la consulta y el derecho a la protesta. Y que nunca el Estado debió, en este caso el gobierno de turno, disponer un desbloqueo tan violento, que criminalizó la movilización, ¿no? Bueno, a 11 años del baguazo, porque fue en el 2009, a 11 años los problemas continúan en este pueblo. Hay derrame de petróleo, hay conflictos socioambientales, y todo este conjunto de problemas se ha agudizado con el tema de la pandemia del COVID-119. Y entonces, ¿qué está pasando? Ahora mismo, 28 de septiembre de 2020, pues los pueblos, en este caso, ha habido una movilización de comunidades en la zona de Loreto, en la que ha habido una alianza entre las provincias de Daten y la provincia de Condorcanqui, dos zonas provinciales, donde están comunidades Aguajún, comunidades Chapra, en fin, son como 7 pueblos, o 7, sí, o sea, comunidades que pertenecen o se adscriben a 7 pueblos o etnias, ¿no? Más allá si es una movilización grande, si causa impacto, son unas cuantas comunidades, si son 200 personas o 300, independientemente de la cantidad, vamos a tratar de focalizarnos en por qué se movilizan estas comunidades. 28 de septiembre de 2020. ¿Por qué toman la estación 5? Ellos dicen, esperamos que el gobierno se pronuncie y actúe con cordura y rapidez para priorizar proyectos que no se han considerado por mucho tiempo. Estamos cansados de tanta mentira, por eso las provincias de Condorcanqui
Amazonas y Daten del Marañón, Loreto, nos hemos unido y levantado. También dicen, solo hay actas de compromiso. Durante la pandemia hemos sido los últimos en ser atendidos. Por eso estamos levantando nuestra voz de protesta. No nos vamos a retirar, somos guerreros y no nos rendimos fácilmente. Si el gobierno no responde, vamos a ingresar a la estación. Entonces, nuevamente, los pueblos indígenas como actores políticos se movilizan, reclaman su derecho a la protesta para llamar la atención al Estado, al gobierno, por su desatención. Y en particular, por una desatención de una zona de pueblos indígenas de Loreto, que durante más de 40 años, hasta el día de hoy, han sufrido el impacto de actividades extractivas de petróleo que han generado derrames y en particular el oleoducto norperuano. Entonces los pueblos originarios piden una mesa de diálogo para abordar sus reclamos. Bueno, son varios reclamos, pero entre los reclamos está construcción de carretera, tener un hospital. Imagínense, no tienen un hospital. Tener un banco de la nación, que aquí no lo he colocado, pero piden tener un banco de la nación. También piden tener acceso a internet. Entonces son demandas históricas porque reflejan una desatención. ¿Cómo es posible que en esta zona no haya un banco para poder hacer sus transferencias económicas o que no tengan la carretera que ellos esperan tener? Y desde el lado de Petroperú, que es la empresa de la cual depende la Estación 5, están muy preocupados. Su representante declaraba, tomar las instalaciones de la Estación 5 hace que paralicemos por completo nuestras operaciones. Una medida como esta afecta no solo a Petroperú, sino a toda la actividad petrolera que se desarrolla en Loreto. Son más o menos 6 millones de dólares al mes perdidos. Fíjense ustedes el conflicto social que hay. La demanda indígena ante la ausencia del Estado, a la falta de atención y la preocupación del Estado porque se están perdiendo 6 millones de dólares al mes, porque los indígenas han tomado la Estación 5 o están en los alrededores de la Estación 5 y no permiten que la Estación 5, donde se hace el bombeo del oleoducto para que el petróleo pueda transitar hacia otras estaciones y finalmente llegar a su punto final de comercio, pues imagínense el problema. Y ya voy terminando esta parte, voy terminando. Entonces, aquí, ¿qué quiero resaltar? Que la categoría movilización indígena es fundamental en la comprensión de las movilizaciones indígenas y cómo estas movilizaciones no son solo locales, regionales, se articulan también a movilizaciones nacionales. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente. En este contexto que hemos reflexionado, ¿cuál es el papel de la antropología jurídica como herramienta conceptual, teórica y con relación a los derechos humanos? Ustedes saben que los antropólogos trabajan en función a preguntas. Entonces, quiero señalar preguntas, unas cuantas preguntas. Ustedes luego lo podrán leer. ¿Cuáles son esas preguntas que deberíamos seguir trabajando en este campo de la antropología y los derechos humanos? Por ejemplo, ¿cuál es el lugar de los valores culturales de los pueblos indígenas sobre su territorio o recursos naturales en la norma jurídica? ¿Cómo la producción de leyes y decisiones administrativas se constituyen en expresión del poder hegemónico del Estado para regular los derechos a la tierra y los recursos naturales, con espacios muy limitados de negociación para los pueblos indígenas? ¿Cómo responden los tribunales ante las demandas de justiciabilidad frente a los derechos vulnerados? ¿Cuáles son los márgenes de acción política para incorporar las demandas indígenas en la agenda de los gobiernos y lograr la realización de los derechos? Reflexiono finalmente, como conclusión con todas y todos ustedes. Las relaciones de poder Estado-pueblos indígenas tienen un punto de encuentro común. ¿Cuál es ese punto común entre la relación Estado-pueblos indígenas? El lenguaje de los derechos humanos. Los derechos humanos como herramienta de apropiación y reapropiación por parte de los pueblos indígenas. En el proceso de la conquista de derechos por la tierra y dignidad,
los pueblos indígenas han ido impugnando y modificando la construcción normativa sobre sus derechos humanos y han enriquecido el debate en torno a otros temas, como el cambio climático, desarrollo sostenible y justicia ambiental. La consulta previa se configura en el discurso político como un derecho humano de los pueblos indígenas vinculado a la libre determinación. Dichos pueblos exigen al Estado la aplicación del convenio 169 de la OIT. Sin consulta no hay ley, sin consulta previa del EIA no hay hidrovía. Pero aquí el diálogo intercultural y la voluntad de construir relaciones de cooperación Estado-pueblos indígenas, queridos estudiantes, debería ser el marco de actuación para la formulación de las leyes, para la definición de las políticas públicas, para los planes y programas de desarrollo. Finalmente, ahora sí concluyo, extractivismo y derechos humanos son irreconciliables, agro sí, mina no. Quiero tomar aquí las palabras de la relatora especial sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Ella dice, es necesario trascender el debate sobre la existencia de un veto en el contexto de los proyectos de desarrollo y centrarse en cambio en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que los estados deben observar en todo momento. Muy bien, he terminado, perdonen la extensión, quería compartir lo máximo que podía con ustedes y estoy lista para los comentarios o preguntas. Muchas gracias,